Hola, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en esta conferencia de prensa en la que daremos a conocer el informe trimestral del mercado del cobre, proyecciones de precio, demanda y oferta del metal. Nos acompañan la ministra de Minería, señora Marcela Hernando, el vicepresidente ejecutivo de Cochilco, señor Joaquín Morales, el director de Estudio y Políticas Públicas, Jorge Cantallops, y el coordinador minero, don Víctor Garay. Antes de iniciar la presentación, una coordinación específica para los periodistas. Las consultas que tengan las hacen llegar por el chat con su nombre y medio y yo las voy formulando públicamente. Bueno, para dar inicio entonces a la presentación, dejo con ustedes a la señora ministra de Minería, Marcela Hernández. Buenos días, ministra. Muchas gracias, Paula. Un gusto el que estén acompañándonos hoy día. Les agradecemos especialmente esta convocatoria, el que estén con nosotros para dar lo que son dobles buenas noticias desde mi punto de vista y espero que para ustedes también signifiquen lo mismo. Agradecer la presencia de Cochilco aquí a través de su vicepresidente, Joaquín Morales, está Jorge y está don Víctor. También nos acompaña Lucio Parada, que es nuestro encargado de Relaciones y Comercio Internacional del Ministerio de Minería. Y les hablaba recién a propósito de buenas noticias. Bueno, la primera noticia es que Cochilco está elevando la proyección del precio promedio del cobre a 4.4 centavos la libra para el 2022, pasando desde 3,95 a estos 4.4. Mientras que para el 2023 la proyección se está elevando desde 3.8 a 3.95 dólares la libra de metal. Esta alza se explica por dos situaciones en particular, el alza general del precio de los commodities y también por el conflicto entre Rusia y Ucrania, que ha profundizado las incertidumbres que están impulsando el alza del precio del cobre, exacerbando la percepción de escasez del metal en el mercado. Esta alza de más de 40 centavos por dólar es una excelente noticia para el país porque se mejora el ambiente de inversión para los países mineros a nivel general frente a este escenario de incertidumbre a nivel mundial. Sin embargo, es necesario destacar que no toda esta alza de precios se verá reflejada en la recaudación fiscal, ya que también existe un aumento en los precios de combustibles, en el acero, en el transporte marítimo y en los insumos mineros en general. Por lo tanto, hay que tener mucha prudencia a la hora de hacer estimaciones basadas solamente en el precio del cobre. Para dar detalles, voy a dejar con ustedes entonces al vicepresidente de Cochilco, el señor Joaquín Morales. Muchas gracias, ministra. Bueno, primero que nada, saludar a la prensa presente en esta conferencia. Y bueno, del bastante buen resumen que ha dado la ministra, solo comentar que para nosotros como Cochilco, una vez más, este informe que se presenta en 4 oportunidades al año representa un cumplimiento de nuestro deber de asesorar al gobierno y de poder contribuir para informar a los agentes de mercado de una manera muy objetiva de lo que está ocurriendo con el precio del cobre y las variables que están influyendo. Creo que lo que ha manifestado la ministra en términos generales es una acertadísima visión de lo que está pasando en estos momentos y creo que tenemos una oportunidad muy grata de poder escuchar a Jorge, especialmente a Víctor Garay, a Jorge Cantallops y Víctor Garay, en el detalle de estos elementos, estos aspectos que están afectando el precio del cobre y algunos elementos específicos que probablemente Víctor nos va a describir con exactitud. Muchas gracias. Por favor, Jorge. Perfecto. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, presidente. Bueno, la presentación en detalle la va a hacer Víctor Garay, no obstante, igual me gustaría mencionar brevemente algunos aspectos metodológicos. Nosotros siempre nos basamos en los fundamentos del mercado para entregar nuestra proyección y esa es la base de este ajuste. Una vez que Víctor haga la presentación en detalle de los análisis que hemos, o de los fundamentos que hay detrás de esta proyección,
tal vez hagamos algunos comentarios adicionales con respecto a algunos elementos bastante relevantes que hay que mencionar adicional a la proyección. Así que, después, Víctor. La presentación. Buenos días a todos los que nos están viendo y escuchando. Yo les voy a presentar los detalles del informe trimestral del mercado del cobre y las proyecciones para los años 2022 y 2023. A ver, hay ciertos eventos que han ocurrido durante el primer trimestre y que están condicionando la fuerte alza del precio del cobre. El más importante de todo y que va a condicionar a qué nivel de precio del cobre lleguemos en el 2022 es los reducidos inventarios en las bolsas de metales. ¿Ya? En febrero Rusia invadió Ucrania y eso exacerbó las expectativas de la reducción de los inventarios de cobre para el presente año. Esta reducción de los inventarios por lo menos va a permanecer hasta el año 2024, por lo tanto vamos a tener precios del cobre relativamente altos respecto a lo que ha sido la historia de la evolución de dicho precio. En China, el principal productor mundial, el principal demandante mundial de cobre, que representa alrededor del 50% de la demanda, está entrando en una fase de desaceleración. Por dos motivos. Una es por el aumento de los casos de COVID, que ha obligado a hacer confinamiento de centros industriales, portuarios y sectores fuertemente intensivos en demanda de cobre. En Estados Unidos también la inflación se ha elevado a un nivel, al mayor nivel en 40 años. Y esto ha obligado a la Reserva Federal a subir paulatinamente la tasa de interés. Este aumento de tasa de interés va a fortalecer la apreciación del dólar y eso históricamente tiene un efecto negativo sobre el precio del cobre. Sin embargo, hemos visto que en los primeros 3 meses, a raíz de la reducción de los inventarios de cobre, más allá de lo que nosotros habíamos previsto a finales del 2021, está condicionando el precio y está dominando el mercado. Si uno mira qué ha pasado con los precios de los commodities a la fecha, uno ve una alza abrupta a partir de la invasión de Rusia a Ucrania, y alcanzando un pic por ahí por los primeros días de marzo. Posteriormente, si bien los precios siguieron en un nivel elevado, tuvieron una tendencia a decrecer. En la línea punteada negra que están en los dos gráficos es el precio del cobre. Si uno observa, el precio del cobre, si bien ha subido, no ha subido tanto como otros commodities, como el petróleo, como el aluminio, etcétera, digamos. Ha tenido una variación mucho menor. ¿Y por qué este aumento de los precios de los commodities en general, algunos grupos de commodities? Es porque Rusia es un importante exportador de commodities, como el caso del petróleo, el gas natural, el níquel, potasio, platino, etc. Pero en el caso del cobre, solo representa el 4% de la producción mundial de cobre refinado, exporta el 75%. Y las exportaciones principalmente tienen como destino algunos países europeos como Alemania y los Países Bajos, y el resto se va al mercado chino. Ahora, el millón de toneladas de cobre refinado que se produjo en el año 2021 existe una incertidumbre de cuánto va a ser capaz de producir en el año 2022. Nosotros estamos trabajando con un crecimiento cero y asumimos que se va a producir 1 millón de toneladas de cobre fino. Si eso no llega a ocurrir y es menor, bueno, el déficit de mercado va a aumentar y va a potenciar el alza del precio del metal. Aquí hay un cuadro en que muestra para distintos grupos de commodities cuál ha sido la variación de precios entre el primer día hábil del presente año y hoy. Y vemos que el cobre ha aumentado un 7,1%. Que no es tanto respecto a otro aumento de otros metales como el aluminio, el níquel, el petróleo, etc. Y también ha tenido una volatilidad que es una de las menores de todo este grupo de commodities. Eso nos está diciendo, por una parte, que el precio del metal se ha tendido a estabilizar en los niveles actuales y que probablemente en los meses que siguen va a permanecer en dicho nivel.
No obstante, hay un sesgo alcista, dado que los inventarios en bolsa de metales se están reduciendo rápidamente y además los confinamientos en China están restringiendo el flujo de cobre hacia los manufactureros o el tránsito de los puertos de concentrado hacia las fundiciones. ¿Cómo ha evolucionado el precio del cobre? Aquí está la evolución desde enero del 2021 y uno ve que hay 3 máximos de precio del cobre. El que ocasionó la coyuntura del conflicto en Europa llegó a 4,87 centavos de dólar la libra. Pero no es un precio inusualmente extraño. Uno ve 2 eventos anteriores que el precio llegó a niveles similares. El primero de ellos fue en el año 2021, cuando China salió de los confinamientos. Fue la primera economía en el mundo que logró controlar el COVID y se produjo un máximo de precios del cobre que también llegó un poco más de cerca de 4,80 la libra. Y el segundo evento fue prácticamente en octubre del año 2021, cuando se produjo una abrupta caída de los inventarios de cobre en la bolsa de metales. Y el último evento es a principios de marzo de este año, cuando también sobrepasó los 4,80 dólares la libra. Estos son los promedios diarios, pero los promedios intradiarios rozaron los 5 dólares en la libra y en algún momento superó ese nivel levemente. Esto nos está hablando de que en los últimos eventos han exacerbado las expectativas de escasez de metal. El conflicto ruso-Ucrania encontró el mercado del cobre con una disponibilidad muy restringida de inventario en bolsas de metales. Si uno ve la evolución del precio, aquí hay 2 gráficos, en la línea que está aquí indicada con los precios del cobre, la línea negra, se ve que ha tenido una trayectoria ascendente en los promedios mensuales desde enero al presente año y se ubica por sobre los últimos 3 años. El segundo gráfico nos habla de los promedios a abril de cada año y uno observa que el promedio acumulado a abril es el más alto desde el año 2015. ¿no? En términos de inventario, bueno, ahí uno ve los inventarios de la bolsa de metales y ve que los últimos 5 o 6 años los inventarios actuales son los más bajos de los últimos 5 o 6 años. Y si uno analiza un periodo más largo, 15 años, también son los más bajos. Al lado derecho está el promedio de inventario en bolsa de metales a abril, desde 2017 al 2022, y ve que lo acumulado a abril de este año, al día lunes de esta semana, es el más bajo de los últimos 6 años. Y eso es lo que está dominando en el mercado del cobre. Si bien estamos observando que China está desacelerando, es un evento que no va a condicionar lo que sigue en los meses posteriores. Un evento que sin embargo ha quebrado la expectativa es que el precio del dólar tiene tendencia al alza y tradicionalmente se ha observado que cuando el dólar en los mercados internacionales sube, el precio del cobre cae. Lo que hemos observado en este último mes es que esa relación inversa se ha quebrado y el precio del cobre continúa subiendo y al mismo tiempo el dólar internacional también sube. ¿Cuál ha sido el comportamiento de los principales países consumidores? Y aquí hablo de principales países consumidores, Eurozona, China y los Estados Unidos. La producción industrial, que es el principal driver, inductor de demanda de cobre, ha tendido a retroceder en muchos países. Ahí tenemos en Europa la tasa de crecimiento a 12 meses ha sido negativa y en China probablemente a raíz de los confinamientos también se va a desacelerar. ¿Qué pasa con las órdenes de compra de la industria manufacturera? Bueno, vemos que en el gráfico de China, las órdenes de compra que se miden en puntos es 48.1 puntos y eso es menor que 50, lo que indica que en China la industria manufacturera está desacelerando. ¿Cuáles son las proyecciones del mercado del cobre para el 2022 y 2023? Bueno, ahí presentamos la producción de cobre mundial y la producción de cobre en el año 2022 va a crecer 3,6%, ¿ya?
y ese 3,6% es algo inferior a lo que se había proyectado en el cuarto trimestre del año 2021. En términos de demanda de cobre, la demanda de cobre el año 2022 va a crecer un 1,9%. En términos del balance del mercado del cobre, este año se van a tener 104.000 toneladas de déficit de cobre en el mercado, digamos, y eso va a potenciar la permanencia de un precio del cobre alto. En el cuarto trimestre de 2021, el déficit proyectado eran 31.000 toneladas y se ha más que triplicado. Por lo tanto, la presión en alza del precio del cobre va a continuar todo el presente año. Los precios del cobre que estamos proyectando para el año 2022 y 2023 son de 4,40 para el presente año y 3,95 para el año 2023. ¿Y por qué cae en el 2023 el precio del cobre? Tiene una leve tendencia a la baja, es porque la producción mundial va a crecer un 5,6%, muy superior al 3,6% proyectado para el presente año. Así que para el próximo año esperamos que la condición de mercado cambie de déficit del presente año a superávit del orden de 329.000 toneladas, y eso explica la caída en el precio del cobre que vemos en el horizonte para el año 2023. Esa es mi presentación. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias. Ya tenemos una consulta de Reuters. ¿Continuar o agravarse el conflicto en Ucrania? ¿Podrían volver a aumentar su proyección de precio en los próximos meses? ¿Cuál sería el parámetro para subirlo? A ver, si se agrava el conflicto, ¿y qué entendemos por agravar el conflicto? Que desaparezca el 1.000.000 de toneladas de cobre refinado que Rusia produce y se restringieran en forma significativa las exportaciones de refinado de cobre de Rusia. Claro que sí, podría subir el precio del metal, digamos, pero lo que ocurre es que actualmente hay una tremenda incertidumbre respecto de hacia qué nos va a conducir el conflicto bélico en Europa. El cobre tiene un sesgo al alza dependiendo de qué es lo que ocurra en Europa. Si eso, por ejemplo, produce una alza repentina en el precio del petróleo o la energía, eso tiene un impacto en otras industrias como la del cobre, porque le sube los costos, y lo que hemos visto históricamente es que cuando los costos suben, también el precio del cobre sigue el alza de costos. Por lo tanto, no solamente porque hay una restricción en la oferta de cobre, sino una restricción en otros commodities. Sí, eso podría ocurrir. Que tengamos que en junio cuando se haga una nueva proyección del mercado del cobre y una nueva proyección de los precios para este año, el próximo año, que se requiera subir el perfil de precios futuro. Gracias, Víctor. Tenemos otra consulta, Joaquín Aguilera, de la radio Vivo Vivo. ¿Podría profundizar en los mayores costos que podrían terminar compensando la recaudación fiscal por el mejor precio del cobre? Perfecto, bueno, como ya lo mencionó efectivamente la ministra en su intervención, hay una serie de riesgos asociados al tema de costos. Nosotros ya identificamos en el último informe de costos de fines del año pasado un alza en los costos. Y eso era previo al que se desencadenara el conflicto, que hizo crecer mucho el precio del petróleo. Tenemos claro que el precio del petróleo es uno de los principales, el petróleo es uno de los principales insumos de la industria minera. Pero no es el único, también los aceros. El acero ha subido de precio de manera significativa. Se lo mostró en la presentación Víctor, como el hierro, principal componente del acero, ha subido de precio. Por lo tanto, todos esos insumos, todos esos reactivos han subido de precio para la industria y han hecho un incremento en los costos. También los fletes. Y hay un elemento adicional. Habitualmente llevamos varios años donde los cargos de tratamiento, que es esto de transformar la tarifa que cobran las fundiciones por transformar el concentrado en refinado, también estaban particularmente bajos por una escasez permanente de concentrados. Eso, al parecer,
está cambiando un poco el signo, básicamente porque se dejaron de construir condiciones en los últimos años, la capacidad que venía haciendo crecer China se frenó un poco en su velocidad, y eso podría ser también hemos visto algunas señales de que están aumentando los cargos de tratamiento, lo que claro, es una buena señal para las fundiciones, pero como somos un exportador neto de concentrado, también hace crecer los costos para Chile y por lo tanto es muy difícil proyectar que todo como lo mencionaba la ministra, que todo el alza de precios se vaya a transformar en recaudación. Eso yo me atrevería a decir que son los principales drivers. Gracias, Jorge. Tenemos otra consulta, Ignacio Munita de EMOL. ¿Considera posible que Chile y Perú estén perdiendo oportunidades en minería a raíz de los momentos políticos que viven ambas naciones? ¿Cómo lo ven? ¿Soy yo? Sí, perfecto. A ver, sin duda los países, la inversión minera requiere tanto de condiciones geológicas como de condiciones políticas. Pero yo no me atrevería a decir que se están perdiendo oportunidades. En el mundo, la incertidumbre, lo veíamos hace poco en algunos seminarios, mostraba que la incertidumbre global no es muy distinta de la incertidumbre local que están viviendo los países, y el proceso de transformación, ¿no?, de modificaciones, de ajuste y de modernización que están viviendo los países, yo creo que responde, digamos, a las necesidades. Por lo tanto, es difícil decir que se estén perdiendo oportunidades. Obviamente, por otro lado, si se hacen inversiones hoy día, nadie asegura que esas inversiones vayan a capturar un porcentaje importante de los precios actuales. Lo que sí, creo que hay que avanzar en generar la mayor cantidad de certezas posible para aprovechar lo antes posible los beneficios que está entregando la escasez del mercado. Pero es difícil decir que haya una pérdida de oportunidad. Gracias, Jorge. El mismo periodista tiene otra consulta respecto al tema del litio. Pregunta, a propósito de la advertencia de Rusia de que Chile y Argentina perderán el envío de suministros de litio, ¿qué información tienen al respecto, considerando que la canciller dijo ayer que este no era un tema? Primero, clarificar en este sentido de que Chile no exporta directamente el litio hacia ningún país. Lo hacen las empresas privadas. Y por lo tanto esta es una pregunta que tendrían que hacerle a las empresas en el sentido que serían algunas iniciativas tomadas por ellos. Nosotros no podemos dar respuesta en ese sentido. Sería absurdo además que nosotros empezáramos a tener ese tipo de decisiones aisladamente del resto de los países de Latinoamérica en circunstancias que no ha sido adoptado ningún acuerdo internacional por parte nuestra en ese sentido. Gracias, ministra. Otra consulta de Cristian Venegas, del Mercurio de Calama. En los primeros 3 meses de 2022, ¿qué podemos esperar de la producción nacional de cobre de este año? Y lo segundo, ¿hay proyectos Greenfield importantes en carpeta en el corto plazo? Lo dijo. Sí. A ver, en los primeros 2 meses del presente año, la producción chilena de cobre mina ha retrocedido, ¿ya? Pero eso era algo que estaba más o menos previsto en los planes de las compañías. La producción chilena va a aumentar este año principalmente en la segunda parte del presente año. Por ejemplo, se va a recuperar la producción de Escondida, que ha tenido una baja importante en el año 2021, algo así como 14%, y la propia compañía ha señalado que a partir del segundo semestre la producción se comienza a recuperar, ¿ya? Y eso ha sido un factor, va a ser un factor importante en la recuperación de la producción chilena, y este año vamos a tener un signo positivo en el crecimiento de la producción. Y quisiera destacar también que si uno pudiera decir 3 macro razones por las cuales
la producción chilena también se ha visto restringida. Uno lo podría resumir de la siguiente forma. Una es las restricciones de agua que están sufriendo algunas compañías. La otra son la caída en las leyes y recuperaciones que también han afectado a las compañías, y otras son los que algunos proyectos de inversión o se han retrasado un poco o están interfiriendo con la operación. Esas son las como tres macro razones que están afectando la producción chilena, y que algunas de ellas, como en el caso del agua, es una razón ya estructural. Pero este año vamos a tener algo de crecimiento en la producción de cobre en Minas de Chile. Gracias, Víctor. Y la segunda pregunta es, ¿hay proyectos Greenfield importantes en carpeta en el corto plazo? Sí, tenemos, por ejemplo, hay proyectos, de acuerdo con nuestra cartera, proyectos tal vez los más relevantes son Salares Norte, Phoenix Gold y Santo Domingo. Estaba precisamente revisando el listado que tenemos nosotros en nuestra cartera de proyectos, que son los Greenfield, que están más próximos a concretarse. Esto estamos hablando de oro y cobre. Y yo me atrevería a decir que esos son los más relevantes. Lo que sí, hay muchos, y hay una cartera importante de proyectos de expansión, y que esto también muestra también la confianza que hay en el país en cuanto a los proyectos de expansión. Gracias, Jorge. No tenemos más preguntas en el chat. ¿Alguien quisiera agregar alguna pregunta? ¿O damos por terminada la conferencia? ¿Un comentario? ¿No? Bueno, agradecer a todos quienes participaron hoy día, agradecer por sus preguntas y decirles que Cochilco queda disponible para cualquier consulta que quieran hacer por las redes o vía Paula. Muchísimas gracias. Sí, solamente precisar que les enviaremos el comunicado de prensa y la presentación, las que además estarán disponibles en nuestro sitio web. Muchas gracias.